Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Hechos 15:36 dice, algún tiempo después de haber regresado de Jerusalén, después de tener la victoria, después de tener la forma de integrar a los gentiles a la comunidad judío-mesiánica, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Pablo lo que está diciendo es, ¿te acordás que fuimos a Galacia? Vamos otra vez a Galacia. Pablo está a punto de escribir la famosísima carta de los Gálatas, que es la primera carta que él escribió. Y su idea es regresar y visitar a las personas que ellos han ministrado, que han discipulado en esos lugares. Versículo 37. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos. 38. Pero a Saulo, a Pablo, no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Entonces aquí tenemos una disyuntiva. Bernabé, que hasta este momento ha sido una especie de formador de Saulo, Bernabé, que ha sido el garante de Saulo ante Jerusalén, que ha sido el líder, dice, mira, tenemos que restaurar a este muchacho. Yo sé que nos dejó, yo sé que nos abandonó, pero es que esta es una persona que merece que le restauremos, y Bernabé muy enfocado en la persona. Él dice, hay que restaurarlo, hay que ver qué pasó, ministrémoslo. Yo lo quiero llevar nuevamente con nosotros, pero Saulo sentía que Juan Marcos, había traicionado a Dios al traicionar la tarea. Usted vea que Saulo aquí es una persona enfocada en la tarea, mientras que Bernabé es una persona enfocada en la persona, en la relación humana. Si tomamos un voto esta mañana, yo le pregunto quién tendría la razón. No lo vamos a tomar, pero piénselo por quién se inclinaría usted. ¿Será que Bernabé tenía la razón en querer llevar a Juan Marcos y exponerse a que los dejara tirados nuevamente con tal de restaurar? ¿O será que Pablo tenía la razón diciendo, no, es que este evangelio hay que regarlo por todo el mundo y no podemos arriesgarnos a poner esto como en manos de alguien que lo va a dejar tirado? La respuesta la vamos a dar antes de terminar la charla. Lo que yo quiero es que analicemos un escrito que el mismo hombre que se peleó, valga la redundancia, escribió después a una ciudad que se llama Éfeso. Y yo quiero que abra la Biblia. Bueno, ya está esto ahí, ya estamos en transmisión y los versículos están llegando. Ok, buenísimo. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Este es un capítulo muy interesante porque es el contexto de donde Saulo dice, miren, Dios a la iglesia le ha dado 4 ministerios: los apóstoles, que son como los misioneros; los profetas, que son los que interpretan la escritura; los evangelistas, que son los que riegan las buenas nuevas; y los pastores maestros. No son pastores y maestros, sino son pastores maestros. El pastor es maestro en sí. Son 4, no son 5 ahí. Lo que pasa es que cuentan 5, pero están equivocados. Entonces, ellos van a asegurarse
que el cuerpo del Señor, que el cuerpo del Mesías tenga un desarrollo, que tenga un crecimiento. Y este es el contexto de esa denominación. Por eso yo, dice Pablo, que estoy preso. Ahora yo quiero que ustedes se enfoquen. En el capítulo 15 de Hechos, Pablo está ya con una madurez de su ministerio. Está a punto de empezar el segundo viaje misionero. Han tenido el primer viaje misionero. Ahora Pablo está preso. Pablo cae preso después de su tercer viaje misionero. Él decide ir a Jerusalén, decide estar con los creyentes allí y lo agarran preso y él tiene que apelar a César y se va a Roma. En esa cárcel, que más o menos duró algunos años, no meses, años, Pablo escribe la carta a los Efesios. Y él dice, yo estoy preso por la causa del Señor. ¿Cuántos de ustedes han estado en la cárcel por la causa del Señor Jesús? Gracias a Dios, ninguno de nosotros. No me levante la mano. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a estar presos por la causa del Señor? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. Quizás paralela a esa pregunta es, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer por la causa del Señor? No nos podemos comparar a Pablo hasta que estemos dispuestos a incluso dar la vida por la causa del Señor. Y entonces les dijo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pregunto, queridos hermanos, ¿cuál es el llamamiento que hemos recibido los creyentes en Jesús? ¿Cuál es el llamamiento? ¿Cuál es el llamado que hemos recibido? ¿Cuál piensa usted que es ese llamado? ¿A ser testigos? El llamamiento, por supuesto, que incluye a ser testigos, pero el llamamiento que hemos recibido es que nosotros íbamos a la perdición y Dios te llamó por nombre, te dijo tu nombre y te dijo, hey, yo te quiero salvar. El llamamiento es la salvación. ¿Cuál es el llamamiento que hemos recibido? La salvación. Es que Dios nos llamó. Por lo tanto, ser salvo exige de nosotros vivir de una manera digna. ¿Cuál es esa manera digna? Está escrita en la palabra de Dios. Pablo nunca anuló la ley, Pablo la confirmó. Versículo 2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes. Mire que habla de cosas del carácter humano y de las relaciones personales que en Hechos 15 le faltaron. Pero aquí está diciendo, jóvenes, sean humildes, sean amables, sean pacientes, sean tolerantes unos con otros en amor. ¿Qué quiere decir en amor? En verdad. Verso 3, esfuércense por mantener, me están saliendo las palabras, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Si usted lo leyera a la ligera, ¿a que no nos parece Pablo un poquito hipócrita? Ahora, mucho cuidado, porque irrespetar a Pablo es irrespetar al mismo Dios, porque esta es su palabra. Entonces Saulo ha tenido un desarrollo y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de explicar qué pasó en Hechos 15, desde lo que él acá está hablando, como esforzarse por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Cuál es el fin para nosotros los creyentes? Es la unidad en el Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Lo puede decir conmigo? La unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El problema es que cuando nosotros vemos la palabra unidad, pensamos que es estar todos juntos siempre. Pensamos que es no pelear, pensamos que es no disentir, pensamos que es, qué sé yo, que pensemos, pero pensamos muchas cosas. Ahora, Dios, siempre me gusta decir esto, es responsable de lo que dijo, de lo que Dios dijo, y no es responsable de lo que yo entendí, o entienda, perdón. Dios no es responsable de lo que yo entienda, Dios es responsable de lo que Él ha dicho. Por eso nosotros nos esforzamos mucho por entender qué fue lo que dijo. Ese debe ser nuestro mayor esfuerzo. Lo primero que quiero decir entonces es que no podemos apartar la unidad
de la palabra espíritu. Es un término que va junto. La unidad del espíritu es un tipo de unidad. Ahora, por unidad, ¿qué pensamos? Bueno, la palabra unidad en castellano está relacionada con el número 1, ¿sí o no? Que seamos uno. Pero ya lo dije con respecto al matrimonio, eso se puede malentender. De hecho, en hebreo también es así. Unidad se dice yehidá y uno se dice ejad, están relacionados. Ahora, ¿qué quiere decir uno? Porque cuando usted vea la palabra uno o unicidad, que su mente siempre se vaya a Deuteronomio 6:4, en donde dice el mandamiento más importante es: escucha, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Qué quiere decir eso? Que en Dios no hay brechas. Dios es uno, Dios es todo, no hay brechas en Él. No hay 2, no hay 3, no hay 10, no hay 15, no hay 20. Dios es uno. Uno, no hay brechas en Él. Entonces Dios, por ejemplo, es bueno, pero no es malo. Dios es amor, pero no es odio. ¿Por qué? Porque Dios es uno. De hecho, es muy curioso, y lo menciono acá, que el verbo sané, que es el que traducen aborreció, cuando Dios aborrece, lo que dice ahí es, sané quiere decir no amar. Lo que pasa es que no lo traducen así, pero en hebreo quiere decir no amar. Cuando usted lea, por ejemplo, que dice, a Jacob amé, pero a Esaú no amé, es lo que dice, pero nos traducen aborrecer. Entonces, como la clave está en esta frase, unidad en el Espíritu, el concepto es la unidad en el Espíritu, quiero hacer dos vertientes de eso. ¿Qué es la unidad en el Espíritu? Lo primero que me vino a la mente fue una cita que predicamos este año acá. Le invito ahora a leer conmigo Gálatas capítulo 5, versículo 22, y si lo quiere leer en su Biblia está bien, pero si no, ya está allí en las pantallas. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Cuántos frutos hay? Pregunto, ¿cuántos frutos hay? Hay uno, porque Dios es uno. Lo que pasa es que ese fruto se demuestra en amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Pero el fruto es uno. Por eso dice fruto ahí, no dice frutos. La unidad en el Espíritu, la primer vertiente que le quiero hablar, es el crecimiento que como congregación todos deberíamos de ir desarrollándonos. Por eso, no se quede atrás. Métase a módulos de discipulado. Si usted no ha cursado esto, métase. Porque es ir a la velocidad de Dios. El fruto, ¿qué es el fruto? En la Biblia el fruto es el resultado. Todos los sábados por las mañanas tomamos una caminata con la hermana Mónica y con Hope Vázquez Marroquín, es nuestra perrita. Y normalmente nos vamos hablando de Biblia. Qué aburridos nosotros, también hablamos Biblia. Y entonces ayer precisamente estábamos caminando y hablando sobre la salvación, ¿verdad? ¿Cómo es ese llamamiento que ya lo vimos ahí, ¿verdad? Que Dios hace. ¿Y cómo sabemos? Y porque estamos tan acostumbrados a que abro otra ventanita, una experiencia.
Yo hice mucho evangelismo en las calles cuando era adolescente, y luego en los 20 también, en mi década de los 20 también, porque venían norteamericanos y les íbamos a traducir. Y entonces llegábamos, por ejemplo, fuimos al mezquital, no se me olvida. Y mire, ¿usted conoce a Cristo? No, no le gusta conocer, siga, va, ahora pues, en el nombre de Jesús, amén, amén. Y la persona repetía la oración con tal de que nosotros nos fuéramos, amén. Y nosotros regresábamos a los cuarteles del ministerio y reportábamos 300 salvos para Cristo. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué les da risa eso? Debería dar un aplauso, se salvaron 300 almas. No, porque la salvación exige un fruto. El punto es que cualquiera puede levantar la mano, pero este es un llamamiento. Y cuando Dios llama a alguien, Dios se asegura de que esa persona entre en un proceso de transformación. Si tú no estás en un proceso de transformación, cada vez va a ser más como Dios es en su palabra, es que no lo puedo enfatizar, es su palabra lo que evidencia la transformación en su palabra. Ten cuidado, métete. Si a ti no te atrae el hecho de crecer para ser más como Dios, ten cuidado, ponle ojo a eso. Ponle ojo a eso, porque pueda que te estés rebelando contra Dios y contra el llamado de Dios sobre su vida. Así que en las congregaciones donde ellos iban, ellos llegaban, mucha gente eran atraídos, y lo que Pablo y Bernabé, hacían antes de esto, es que ellos ponían todo un protocolo de no pasos para ser salvo, sino evidencias de que lo eran. Evidencias de que lo eran. Hoy por hoy no nos gusta tanto esa parte de procesos. Yo veo sobre todo en mi rubro, mis colegas, que ahora se puede ser doctor, teólogo por internet con pagar $100, a veces ni pagar, pero ya es doctor uno de teología, y luego ya se pone uno el doctor y ya todos los demás títulos que yo mejor no digo, ¿verdad? Pero hay un resultado, y el resultado es mi vida. El resultado son mis acciones, el fruto son mis acciones. Así que la unidad del Espíritu es una congregación que conecta, que Dios tiene un trabajo para ellos y que se esfuerza en accionar y desarrollar ese trabajo. Y la forma de hacerlo de nosotros es módulos. Esa es la necedad de nosotros, que tú te metas a módulos, porque estamos tratando de que vayas al paso que van todos. Guayo me decía algo hace algunos... Yo soy como Bernabé, me cuesta ser como Pablo, soy más como Bernabé. Y Guayo me decía, mira, decirle a la iglesia que vean los videos todos los fines de semana y predicarlo y decirlo, y a los líderes que los vean y que te den una confirmación, preguntarles si lo vieron. Yo me sentía como maestro de primaria, de segundo, y hasta enojado me sentía de que Guayo me estaba regañando y hacía. Entonces poquito a poquito se me empezaron a quitar esos traumas, y por eso es que yo les envío a ustedes los videos que nosotros hacemos semana a semana. Quiera Dios que los vean, pero es la intención de que usted vaya al ritmo que vamos nosotros. Mire, Dios nos permitió estudiar durante mucho tiempo. Y en pandemia, yo bendigo a Dios por la pandemia, en un sentido, porque también me duele muchas cosas que pasaron en la pandemia, y tampoco estoy de acuerdo cómo se manejaron muchas cosas en la pandemia. Pero algo de la pandemia que yo le agradezco mucho a Dios fue que a mí me dio la oportunidad de empezar a estructurar y sacar algo que pudiera semana a semana traer un estudio de crecimiento en la instrucción del Señor y en el Evangelio. Yo estaba muy relajado a que quien hacía esto para nosotros era el pastor Vladi, y estaba muy relajado, pero la señora que está por ahí, vino de amarillo, mostaza, para que no
sepa usted a quién me refiero, me decía, saca algo, hombre. Y una vez yo le dije a mi papá, mira, y me animaron también, y bendito Dios, en la pandemia pusimos un triciclo, si usted quiere. Me gustaría pensar que es moto, pero llamémoslo triciclo. Súbase. Súbase. Si no sabe cómo hacerlo, pregunte. Pero la unidad en el Espíritu es que todos, en la medida de lo posible, vayamos dando fruto de la misma manera. Resultados, cambios en nuestra vida para cada vez parecernos más a Dios. La otra cosa que le quiero hablar del fruto de la unidad en el Espíritu, aparte del fruto, es la dirección que da el Espíritu. En Hechos 13 dice, pareció bien al Espíritu de Dios enviar a Pablo y a Bernabé. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios sigue dirigiendo el mundo. ¿Cuántos saben que Dios sigue dirigiendo el mundo? Levanten la mano, por favor. ¿Verdad? ¿Verdad que el mundo no lo dirige ni Putin, ni Trompudo, ni ninguno de esos? ¿Quién dirige el mundo? Dios. Entonces, ¿qué mal va? No, el mundo va mal porque vivimos en un mundo donde las cosas pueden salir mal y porque el hombre tiene una intervención. Pero hoy en la mañana, cuando nos estacionamos, Mónica me dice, mira, hay una ardilla allí. Y yo digo, ¿qué está haciendo una ardilla acá? Pues Dios le dio permiso para que estuviera acá, ¿verdad? Hace algunos años estaba en el árbol y vi un par de patojos agarraron una piedra, le empezaron a tirar piedras a la ardilla, a otra ardilla, de plano no era la misma ardilla. Entonces yo agarré una piedra también, ustedes, y ¡pum!, se la tiré al patojo. Y se me volteó. ¿Qué le pasa? Cae mal, va, le dije. ¿Para que cae mal? Vaya, déjale tirar piedras a la ardilla, le digo yo. Yo, idiota, tira la voz, yo voy a defender a la ardilla. La lección fue un poquito dura, ¿verdad? Para los servidores que vinieron hoy, por favor, les voy a pasar un nombre para que lo coloquemos ahí en las personas que antes venían a la iglesia, que ya no vienen a la iglesia. Los servidores me entendieron. Lo que estoy tratando de decir es que Dios guía a su congregación, pero va a usar a sus líderes, va a usar personas. Y cuando nos llevan por un camino, a veces, hoy me pidieron ministración en la mañana de una persona que yo vi 2 veces en mi vida y de Perú. Y hay que hacer, hermanos, eso es lo que nos encomendó el Señor. Porque Dios lo dirige. Ahora, a veces puede que no estemos de acuerdo, puede que usted tenga sugerencias de cómo se debiera llevar esto. Mire, porque todos tenemos, ¿verdad? Miren, lo que deberíamos de hacer en la iglesia es tal cosa. Su voz es grata, es bienvenida. Así que súmese. Ahora, si usted me lo dice desde afuera, no mucho que se le va a oír, pero si usted está sumado, si usted es parte de, su voz es grata y nos ayuda. Sin embargo, ¿cuál era lo correcto entre Bernabé y Saulo? ¿Quién tenía la razón? Ya vamos a ver quién la tenía. Pero se separaron, se fueron. Y lo que estoy diciendo es que la unidad del Espíritu también es la dirección que Dios quiere tener para ese lugar específico. Hay una unidad del Espíritu en función de dirección para su familia. Y por supuesto, yo soy muy pragmático en esto y me gusta decirlo, tiene que ver con lo que está escrito. El primer análisis, debemos de hacerlo siempre de lo que está escrito. Si se valora lo que está escrito, ya podemos descalificar un montón de cosas que no hay que hacer. ¿Verdad? Pero bueno. Ahora el vínculo de la paz. La palabra vínculo acá tiene la intención como de un conector, de una conjunción, de conjuntar algo. Así como link, ¿verdad? Ahora usted, mándame el link. Cuando usted apacha el link, ahí está la reunión, hay un link.
Es un enlace. El vínculo no es tanto un lazo que nos amarra y que todos estamos juntos y todos tenemos una actividad y somos visión de fe, etcétera, etcétera, sino que hay un enlace, algo que nos une. Si es un lazo, todos tenemos que estar acá. Pero si es un vínculo, usted puede estar en Rusia y de todos modos puede estar vinculado a nosotros. Usted puede estar en la Cochinchina, decía mi mamá, y de todos modos estar vinculado a nosotros. Porque hay maneras de hacerlo. Hay maneras de conectarse, hay maneras de estar cerca. En nuestro país sufrimos o vivimos, no sé qué sea mejor decir, la migración. Muchos de nuestros paisanos se van a Estados Unidos y gracias a Dios se mantienen vinculados. Hay algunos que no, pero el vínculo es eso, es unir. Ahora, ¿cuál es el vínculo acá? El vínculo es la paz. El vínculo de la paz. ¿Y qué es paz en la Biblia? Shalom. Es ausencia de deudas. Justificados pues por medio de la fidelidad que es Dios, tenemos paz para con Dios. O sea, ya no le debemos a Dios. Estamos libres del reclamo de Dios. Por eso que mientras este sistema dure, aunque nos toque morir, cuando Él regrese vamos a resucitar. Porque ya no tenemos, Dios no está peleando con usted. Usted no es enemigo de Dios. Dios es su Salvador. Y si no lo es lo que quiere ser. Y eso hay que aclarárnoslo. No le debemos algo a Dios. Es que no pasan cosas malas en la vida porque Dios esté mal con usted, o porque esté enojado, o porque sea el viejito que lo está castigando. Claro, si quebrantamos su palabra, es inevitable vivir las consecuencias. Eso no me voy a apartar de ello. Las consecuencias son las consecuencias, y Dios nos dijo qué hacer para que no vinieran ciertas consecuencias, y también nos dijo qué no hacer para que no vinieran otras consecuencias. Eso está escrito y eso lo vamos a vivir. Pero eso no implica que Dios no nos ame. Es más, es tan amoroso que siendo nosotros enemigos declarados de Él, Él vino a dar su vida por nosotros. Es que nosotros no éramos algo bueno, éramos enemigos de Dios, y siendo enemigos de Dios, Él vino a dar su vida por nosotros. Así que no me suena a mí como un Dios que está peleando con nosotros. La paz es eso. El vínculo de la paz no es otra cosa más que la explicación que la unidad del Espíritu quiere decir que yo no tengo licencia para tener presos en mis recuerdos, en mis memorias, en mi corazón. No tengo licencia para tener presos con ira, con enojo, con deudas emocionales. No tengo licencia de parte de Dios. La unidad del Espíritu me dice a mí que yo debo de trabajar en mí para soltar las deudas acumuladas que otros me tienen a mí. Si tú eres un hijo de Dios, el poder de Dios está en ti para que perdones las deudas que te tienen otros acumuladas y que tú tienes en tu mente como que te deben. Eso no es fácil. No es fácil para nada. Pero es que todos andamos la vida, navegamos la vida como cárceles. Y hay gente que nos dañó, hay gente que nos golpeó, hay gente que esto, que lo otro, y tenemos reclamos, a eso me refiero. La unidad del Espíritu es la capacidad que Dios nos da de soltar los reclamos que otros nos han hecho. Claro que usted puede decir, de hecho el testimonio debería ser, mira hermano, pecaste contra mí en esto. Pero si usted ya lo dijo, debe de trabajar en ello. Debe de soltar. Y luego está el recurso, ¿verdad? Si no te hace caso, pero este ya es el recurso de alguien que está viviendo un agravio. Este es el recurso, por ejemplo, para alguien que sufre violencia doméstica, por ejemplo. Mira, no, boca de dos testigos, la iglesia, eso lo dijo Jesús. No lo voy a explicar, no tengo el tiempo. Pero aparte de esas cosas,
navegamos la vida con cárceles en la mente. Navegamos la vida enojados con otros. Navegamos la vida con que otros nos deben, con presos en el corazón. Yo quiero invitarte a trabajar en eso en tu vida. Ese es el vínculo de la paz. Ahora, y quiero hacer un llamado a que debemos de liberar a los presos que tenemos en nuestra mente. Las personas que te deben son tus presos. Y solo tú puedes liberarlos. Solo tú puedes liberarlos. Apliquemos esto a Pablo y a Bernabé en el tema de la unidad. Habíamos hablado de que lo primero era el fruto. ¿Tenían Pablo y Bernabé frutos, sí o no? Sí, ¿verdad? Pero querían cosas distintas. Entonces ese no era un problema de fruto. Pablo y Bernabé se sentían con una responsabilidad de hacer algo distinto con respecto de Juan Marcos, ya lo mencioné. El problema era el segundo, ¿verdad? Aquí era la dirección. La dirección. Ahora lo veremos en 3 semanas. Pablo se reconcilió con Bernabé y con Juan Marcos. Eso se arregló. Eso lo veremos. ¿Tenían ellos un problema de tener presos? No tenían presos. El problema era la segunda cosa, la dirección. Solventemos eso. ¿Quién tenía la razón? ¿Pablo tendría que haber escuchado a Bernabé y llevarse con ellos a Juan Marcos? ¿O Bernabé hubiera tenido que decir, sabes que tienes razón, no podemos arriesgar, dejémoslo? La respuesta es, los dos tenían la razón. ¿Por qué? Porque Juan Marcos debía de ser restaurado y Dios quería que Bernabé lo restaurara y se fueron a visitar las mismas iglesias. Y Pablo tenía una misión que cumplir y se fue a otro lado. Pablo no fue a donde había dicho que iba a ir. Yo quiero que lo vea conmigo. Releamos el versículo 36. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes. La idea era regresar a Galacia y a la isla de Creta. Eso fue lo que hizo Juan Marcos en la restauración, que no fue de la mejor manera. Por supuesto, son humanos, que no debieron de manejar ciertas cosas, claro, pero que Dios quería restaurar a Juan Marcos, Dios quería restaurar a Juan Marcos, y para restaurar a Juan Marcos era necesario que Juan Marcos se enfrentara a donde él había fracasado, a donde él había dejado y temido y lo que fuera. Que eso fue lo que pasó en el primer viaje misionero. Pero Dios también quería que Pablo abriera nuevos horizontes y Pablo agarra camino para otro lado. A veces no entendemos los planes y los propósitos de Dios. Lo que no podemos hacer es llevar presos. Y Pablo lo dice con toda la solvencia. No llevemos presos. No llevemos presos. Pablo hablará más adelante de Juan Marcos y dirá, es una persona útil en el ministerio. Yo quiero decirle que aprendamos de Pablo y de Bernabé. Como lo veremos la otra semana, tuvieron casi llegan a las manos. Casi llegan a las manos. Pero no dejaron de servirle al Señor. Ese es el tema de la otra semana. Y dicho sea de paso, quiero recomendarles mucho. Escuché la prédica de Boris. Óiganla. Les va a bendecir. Hay que refrescar esos conocimientos. Escucho las prédicas del doctor también. Óiganlas. Reescuchen nuestras prédicas. Se va a hacer usted. Y por supuesto las mías, ahí le encargo.
no me voy a dejar de echar. Pero bueno, crezcamos en el fruto del Espíritu todos juntos. Tarea, crezcamos juntos. Métase a módulos. Conectemos qué es lo que Dios está pidiendo de esta congregación. Levante su mano así, por favor. Ahora imagínense que Dios pone shalom aquí. Imagínense que Dios pone shalom. Ahora póngala usted aquí, mire. Aplique shalom a su vida. Aplique shalom a sus recuerdos, a sus pensamientos, a su mente. Es hora de soltar a los presos. Ya estamos enojados porque nos hicieron hace 20 años. No puede ser. Un creyente no puede ser así. Todavía estamos tristes porque nos dañaron. No, es hora que trate con eso. Si necesita ayuda, busque ayuda. Pero es hora de soltar. Somos tan fáciles de etiquetar algo y pensar que siempre va a ser así. No, es tiempo de hacer shalom. Haga shalom para los demás. Muy bien. Y cuando usted haga shalom, dejará de ser un socavador. ¿Qué es socavar? Socavar es desgastar nuestra propia vida. Es como aquel que piensa que yendo en una barca juntos, y esta iglesia es una barca, que haya un hoyo en el lado del vecino no le afecta a él, nos afecta a todos. Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero invitarle a tomarse unos minutos. Esta prédica es muy amplia, pero yo quiero que usted escoja algo que Dios le está hablando. A lo mejor usted está acá sintiéndose un o una rebelde sin causa o una persona solitaria. Déjeme decirle que Dios ha dejado la comunidad para que crezcamos en comunidad. Hay que aplicar el fruto acá. No es fácil. No nos gusta depender de los demás. No nos gusta exponernos a los demás. Pero es el modelo de Dios. Déjeme decirle también que Dios está siendo muy claro sobre cuál es su guía sobre esta congregación. Es a que tomemos el carácter de Cristo que está en la Biblia. Esa es la guía. Y yo sé, hermano, todos tenemos presos que tenemos que liberar. Tome una decisión con respecto a eso hoy. Quizás yo no quiero ser un iluso de pensar que hoy lo va a hacer. No, trabaje en ello. Le dejo una tarea. Trabaje en liberar a los presos que tiene en su mente. Tenemos que aprender a liberar presos en nuestra mente. Porque si usted tiene presos en su mente, el menos libre es usted. Soltar a los presos de su mente lo va a liberar. Le va a dar una verdadera libertad. Es el verso que acabamos de ver. En el vínculo de paz solicito siempre guarda la unidad.
vínculo de paz. Siempre guardar unidad, vínculo de paz, solicito. Siempre guardar la unidad, en el vínculo de paz. Unidad es elemento de victoria. Sí que lo es, hermanos. Fue la oración de nuestro Salvador, unidos en un cuerpo como hermanos. Jesús un mismo Padre nos unió. Solicito siempre guardar la unidad, en el vínculo de paz. Solicito siempre guardar. La unidad, en el vínculo de paz. Quiero hacer una oración con usted esta mañana. Hablamos de 3 cosas. 1, de dar fruto. 2, de conectar la decisión, la dirección que Dios está dando para una congregación. Y 3, a soltar a nuestros presos. Hay trabajo que hacer. Tenemos todos mucho trabajo que hacer. Yo quiero desafiarnos esta mañana a trabajar. No sé qué le habló a usted más, pero quiero invitarlo a hacer un plan mental ahora, porque esto tiene que ver con trabajo. Quizás el plan era inscribirse a módulos, empezar a ver los videos de los sábados o de los viernes. Quizás el plan pueda ser empezar a trabajar con buscar ayuda, buscar una terapia. Pero empiece, hermano. Empiece algo. Si alguien no ha recibido a Jesús, yo quiero que sepa que Jesús es la respuesta para el hambre que maneja su vida. Jesús es la respuesta. Y que si Él lo está llamando a usted, siga sus pasos. Haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Yo quiero seguirte, quiero servirte, quiero ir en pos de ti, Señor. Quiero trabajar en mí. Quiero pertenecer a tu congregación. No importa que no sea esta, pero a tu congregación, a cualquier congregación. Quiero seguirte. Quiero confesar y profesar que tú viniste en carne, que diste tu vida por mí y que hoy estás sentado a la diestra de la majestad. Haga esa oración conmigo. Pero también, ¿qué fruto puede dar? ¿Qué fruto? ¿Cómo puede dar usted? ¿Cómo puede empezar usted a dar fruto? ¿Cómo puede empezar usted a vivir en su palabra cada vez más? Haga un listado de personas a que usted tiene que soltar, que debe de soltar. Quizás no lo va a hacer hoy, pero por lo menos empiece haciendo un listado de qué quejas va a soltar usted. ¿Qué quejas hay que soltar? ¿Se acuerda del colegio que había aquel compañerito que se quejaba de todos? Así parecemos por la vida cuando vamos con quejas. Y aunque no las digamos, Dios las sabe. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios te ayude, querido hermano. Que Dios te ayude, querida hermana, a solventar esta situación. Se lo pedimos a Él, en el nombre de Jesús. Pero tú haz algo. Tú actúa. Tú haz algo. Tú no te quedes sentado. Tú no dejes que esta información se muera. Tú haz algo. Señor, también oro por cualquier necesidad que pueda haber en medio de nosotros hoy. A veces tenemos necesidades que no caben o no caen dentro de las necesidades normales, pero tú conoces el corazón de cada uno, tú conoces la mente y la necesidad de cada uno, Señor. Yo te pido, Padre, que tú traigas luz a cada vida, que traigas una luz, que hagas efectivo tu llamado
para que nos podamos volver a ti. El viernes hablábamos de arrepentimiento en Romanos, y el arrepentimiento no es algo que podemos hacer nosotros. Ayúdanos a volvernos en arrepentimiento para saber qué es, Señor. Ayúdanos, como está escrito en el Salmo 119, devuélvenos a ti. Ayúdanos a encontrar el camino, porque no sabemos cuál es. Y en ello iremos encontrando esparcimiento para cada necesidad, en el nombre de Jesús. Lo cantamos una última vez. Solicito Siempre guardar la unidad en el vínculo de paz. Solicito siempre la unidad en el vínculo de paz, y dale ese elemento de victoria. en la oración de nuestro Salvador, Unidos con un cuerpo de hermanos. Jesús a un mismo Padre nos unió. Solicito Siempre guardar la unidad en el vínculo de paz. Solicito siempre guardar la unidad en el vínculo de paz. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa gente que está acá, que nos sintoniza, que vinieron. Señor, háblanos a todos, desafíanos a todos. Señor, nuestras palabras de cualquier predicador que pueda aparecer acá tienen una limitante. Pero, Señor, tú tienes acceso directo a la mente, al corazón de cada uno de mis hermanos. Yo te pido que hables a ellos, que los bendigas, que los renueves, que nos renueves, que nos ayudes a dar fruto, el fruto del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera despedir la transmisión, agradecer por haberse conectado. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.